hubo un pueblo elegido de Dios que andaban con Dios por todo lado. Dios estaba con ellos. Pero ¿qué pasó? Y eso lo sabemos todos, que ese pueblo se rebeló contra Dios, fue desobediente a Dios. Ellos se creían únicos. Saben muy bien. Pero ¿qué pasa, hermanos? Miren, ve. Ellos se creían ser los hijos únicos. Es como una familia en un hogar. Siempre a veces, digamos, hay hijos que se creen los únicos, como quien decir, los hijos de papá y mamá, que a ellos no les importa a otros que no, sino ellos mismos. Pero ¿qué pasa, hermanos? Los padres a veces son humildes, tienen una gran estimación, una comprensión para tus hijos. Pero los hijos, hermanos, miren, ve, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero los hijos son muy caprichosos, son muy engreídos. ¿Ve? Entonces, de una u otra forma el padre quiere hacerle entender a los hijos, pero no quieren. Entonces, ¿qué es lo que hacen los padres? Miren, ve. Ellos piensan, digamos, conversan los esposos, ¿no? Vamos a darle esta lección a nuestros hijos. Vamos a adoptar un niño y vamos a volcarle nuestro amor y nuestra ternura a ese niño para que vean a ver cómo se sienten ellos. A ver si ese orgullo les va a durar para siempre. Miren, hermanos, hay que darnos cuenta. El pueblo de Dios, repito, era el pueblo único de Dios. Dios andaba con ellos para arriba, para abajo, por donde fuera, por el desierto, por todos lados. Porque era el pueblo escogido de Dios. Eso lo sabemos, pero por causa de su rebeldía, ellos desobedecieron a Dios. Entonces, ¿qué pasó? El apóstol Pablo dice en aquel tiempo, dice, que Dios levantó un pueblo o lo puso a hacerlos con un pueblo que no era pueblo. O sea que de los gentiles, Dios llamó o levantó a unos hombres, los tomó como hijos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que lo ponga a celos a ese pueblo escogido que hubo en aquel tiempo. ¿Ve? Es así, hermanos, como viene a establecerse los hijos de Israel, pero por adopción. Así como les dije que los padres adoptaron un niño para volcarle su amor, su cariño, con el fin de llevarlos a hacerlos a los hijos naturales, para ver si así ellos de una u otra forma reconocían su error y se volvían, ¿no?, nuevamente al seno de sus padres y dejar todo ese orgullo que antes tenían. Así mismo Dios, hermanos, levantó a gente insensata, dice, lo más vil, lo más despreciado de este mundo, para avergonzarlos, para ponerlos a celos. Es ahí donde nosotros llegamos a constituirnos hijos de Dios, llegamos a constituirnos israelitas, pero no por la letra, como dice Pablo, sino por la adopción, por lo que Dios nos llamó, nos hizo conocer sus palabras, nos puso el Espíritu, su Espíritu, para que nosotros entendamos de que así como en aquellos tiempos hubo un pueblo, hoy en día también tiene que haber otro pueblo, pero por la adopción. La adopción. Ya no somos israelitas naturales, sino somos hijos adoptivos, lo cual les dice son las promesas, las grandezas que Dios prepara para cada uno. ¿Ve? Por eso, hermanos, es bueno, hermanos, acordarnos de todas estas cositas, acordarnos. ¿Ve? No pensemos, hermano, que nosotros como israelitas que nos constituimos estamos muy seguros.
No creamos, hermanos, de que por lo que Dios pone el Espíritu en cada uno de nosotros ya nos sentimos seguros. Ya nadie me va a tocar. Ya nadie me mueve. Pero, hermanos, dice bien claro la palabra del Señor, y eso el Señor Jesús lo dice bien claro. Dice, orad por vosotros. Yo oro por vosotros. ¿Por qué? Porque el diablo ha pedido zarandearlos. ¿Ve? Por eso, hermanos, si en aquellos tiempos nuestros grandes patriarcas, grandes hombres de fe, llenos del Espíritu Santo, fueron probados, fueron zarandeados, ¿y por qué nosotros en esta vida no podemos ser probados por Dios? Pero hay que ver, hermanos, de que Dios no prueba a cualquier gente del mundo, porque todo el mundo no tiene el Espíritu de Dios. Una cosa es que tenga el soplo de vida y otra cosa es que tenga el Espíritu de Dios. Porque si el hombre o la persona no tiene el Espíritu, el soplo de vida, no es un ser viviente. Pero esa es la diferencia, que nosotros tenemos el Espíritu de Dios y la gente que no conoce tiene el soplo de vida, que es muy distinto. ¿Ve? Por eso nosotros, hermanos, gracias a Dios, que indignamente, por cierto, llegamos a conocer arras o comienzos, migajas, que es del Espíritu Santo, un comienzo, un inicio, nada más. Porque si tuviéramos el Espíritu Santo en su plenitud, prácticamente, hermanos, toda esta iglesia y muchas cosas estuviera llenecito. ¿Por qué? Porque por medio del Espíritu Santo, mucha gente vienen, se congregan. ¿Para qué? Unos vienen enfermos, otros vienen afligidos, otros desconsolados. Entonces, por medio del Espíritu Santo, Dios hace consolar a toda esa gente. Pero como no tenemos esa plenitud, estamos, digamos, es como digamos un puntito nada más que tenemos. Un puntito, digamos, en una escritura, un puntito, que si tuviéramos todo en su plenitud, fuera muy diferente. Como dice el dicho, como dijo nuestro Señor Jesucristo, no estuviéramos acá. Si ese árbol está allá, si tú tuvieras fe, tuvieras ese espíritu, le dijeras ese árbol, pásate para allá, y el árbol se pasa. Pero como todavía estamos, digamos, en una edificación, estamos recién conociendo. ¿Ve? Pero hermanos, miren, ve. Un ejemplo, yo les pregunto. ¿Dios puede tentar al humano, al creyente? ¿Y por qué? Miren, ve. Les pregunto, a ver. ¿Y por qué cuando nosotros oramos decimos no nos metas en tentación? A ver una respuesta. Yo les pregunto, ¿Dios puede tentar a la persona o al creyente? El adversario, un tiempo nuestro hermano Ezequiel decía, el adversario somos nosotros mismos, entre nosotros mismos somos los adversarios, decía. A ver, ¿cómo nos constituimos así? Por eso, hermano, miren, ve, Dios dice, no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Sino dice que nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia, por nuestra propia, digamos, imaginación, por los hechos que nosotros hacemos. ¿Y cuáles son esas concupiscencias? Son esos deseos mundanos, el deseo de la carne, ¿ve? Todas esas cosas que implican al ser humano constituirse pueblo de Dios. Veamos a ver si es verdad que Dios tienta o si Él puede ser tentado también. A ver, libro de Santiago. A ver, vamos a ver si es cierto. Libro de Santiago, capítulo 1.
versículo 13. Miren, voy a leer. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Estamos escuchando? Repito, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿Ve? Por eso, hermano, digo de que a veces cuando uno comete errores, cuando comete alguna infracción, decimos, no, Dios me está tentando. Pero si nos damos cuenta de que nuestra propia concupiscencia, nuestros propios errores son los que nos hacen cometer errores. Eso es lo que pasa. Pero Dios no tienta, porque si Dios nos tentara a nosotros, entonces diremos de que el diablo lo está tentando a Dios. Pero no es así. Porque dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ahora dice, el 14. Ahí está la respuesta, miren, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Eso es lo que pasa. Pruebas sí pueden ver. Sí puede haber pruebas. Digamos, a ver, en un caso, digamos así, miren, Dios ve a la persona, ve al creyente que es sumiso a Él, anda con Dios, anda en todo momento con Dios. Entonces, para probar la fidelidad de la persona, para probar si es tan fiel como dice, entonces nos pone una pruebita, como decir, una piedrita en el camino. A ver qué cosa hacemos. ¿Qué le pasó a Job, por ejemplo? Hombre justo, perfecto delante de Dios. De la abundancia que tenía, de todo lo que tenía, le quitó, le envió enfermedades. ¿Y su esposa qué dijo? ¿Qué tanto clamas a tu Dios? Muérete y de una vez. ¿Ve? Pero ahí vemos, hermanos, la fidelidad. Dios, con esa paciencia que tuvo, él decía, Dios me está probando. De repente he cometido algo malo, estoy andando mal delante de Dios. Por eso, nosotros también, hermanos, y hay entre nosotros que reciben esas pruebas. Es como dice el salmista David, es tan idéntico en las minas, por ejemplo, miren, ve, para extraer el oro hay muchos procesos hasta que se purifique el oro, porque de la mina salen con piedras, tierra, un montón de impurezas. Así está el corazón de la persona. El corazón de la persona está lleno de iniquidades, lleno de impurezas, lleno de muchas cosas que nos opacan delante de Dios. ¿Ve? Y entonces cuando ya ese producto, o queremos ese producto fino, entonces se hace un montón de procesos en las minas, ¿no? Hasta que ya queda oro puro, limpio. Entonces, así el creyente, hermanos, dice que el creyente es purificado en los crisoles. Son unos instrumentos, unas vasijas donde se purifica el oro, saca toda esa impureza del oro. Así somos nosotros. Dios tiene que purificarnos, dejarnos prácticamente algo puro. ¿Ve? Por eso, hermanos, el camino del cristiano prácticamente es muy sufrido, es muy accidentado. Ahora, hermanos, el 15 nos dice el producto de estas cosas, de esas maldades, de la concupiscencia, de las tentaciones que nos hacen ver. Nos dice, entonces, la concupiscencia, después que ha concebido,
da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la vida, ¿no? La muerte. Prácticamente pasamos de ser vivos a muertos. Prácticamente, ¿por qué? ¿Acaso porque Dios nos tentó? ¿Porque Dios nos puso una tentación? No, hermanos, sino que por nuestra propia concupiscencia, esos errores que prácticamente lo pasábamos por alto, eso es lo que nos está llevando al pecado. Y después del pecado, ¿qué pasa? La muerte. ¿Ve? Por eso, hermanos, repito el 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, después que ya prácticamente se ha ingestado en la persona, después que se ha ingestado en la persona, da a luz el pecado. ¿Ve? El corazón de la persona, después que ya está lleno de toda esa maldad, de toda esa arrogancia, de toda esa concupiscencia, de toda malicia, entonces ya, revienta, como quien decir, da luz ya el pecado, sale a relucir todo ya. ¿Y de qué manera sale a relucir ese pecado? ¿Ve? Sin ir muy lejos, entre nosotros mismos, ya nos miramos mal, ya hablamos del hermano mal, ya estamos mezquinando mal al hermano, cualquier cosa, entonces ya está pariendo, ya está saliendo a luz ya está haciendo la luz toda esa maldad que está ahí almacenado en la persona. Ahora, da luz el pecado, ya salió a relucir, y el pecado siendo consumado, ya viene la muerte, porque ya no hay otra cosa más que el pecado. ¿Ve? Por eso decía el apóstol Pablo, que ya habiendo conocido ya el camino de Dios, y cometemos pecado habiendo conocido, dice que ya no queda sacrificio más ya por ese pecado. ¿Por qué? Porque lo hacemos a sabiendas. Lo hacemos a sabiendas. Es como si yo le pongo un ejemplo. Miren, ve. Hay un río que es caudaloso, ¿eh? Miren, ve. Hay un río que es muy caudaloso. Yo quiero pasar al otro lado. ¿Me atrevo? No me atrevo, pero yo sé que ese río es caudaloso. Ha matado a mucha gente. ¿Ve? Pero sin embargo, por mi capricho, por mi necedad, atravieso. ¿Y qué pasa? En el peor momento, prácticamente me ahogo y listo. ¿Ve? Por eso, hermano, nosotros habiendo conocido el camino de Dios, el camino de la perfección, prácticamente volvemos nuevamente. Hay un proverbio bien dicho, hermanos, que no quiero hablar, no quiero, digamos, porque es un poco fuerte, digamos así, pero lo voy a decir así nada más en el libro de los Salmos, donde dice: el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada al cieno. ¿Qué me da a entender ese versículo? Hermanos, nosotros, después de haber conocido la palabra de Dios, miren, después de haber conocido la palabra de Dios, estamos en un camino de perfección. Pero ¿qué pasa? Por los rudimentos del mundo, por las pruebas que nos atraviesan, volvemos nuevamente al mundo. Volvemos. ¿Qué se está cumpliendo ahí? Miren lo que dice el proverbio, ¿eh? El perro se volvió a su vómito y la puerca lavada, o sea que ya cuando uno ya está limpio, está lavado de toda esa inmundicia, nuevamente nos volvemos al lodo, nuevamente nos ensuciamos. ¿Qué quiere decir? Que estamos volviendo nuevamente a los rudimentos antiguos. ¿Ve? Por eso, hermanos, si uno se decide a tomar este camino,
prácticamente lo hacemos por una decisión voluntaria y sabiendo de que vamos a tener esperanza en Dios, que Él nos va prácticamente a edificar. Él es el que nos va a instruir, Él nos va a proteger, Él nos va a guiar en todo momento. Pero para eso, como dijo nuestro hermano anterior, siempre es bueno pues pedirlo, ¿no? A Dios, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que quiere que haga uno? Por eso, hermanos, hay muchas cosas para hablar, solamente son unos 2 versículos para enfocarnos en este camino hacia la perfección. Por eso, hermanos, como dijo nuestro hermano Félix, siempre es bueno visitarnos entre unos a los otros. Pero hermanos, visitarlos no quiere decir que me voy, hola hermano, ¿cómo estás? ¿Está bien? Ya, chao, nos vemos. Prácticamente, si en la calle nos vemos a cada rato. Lo que pasa, hermano, que si uno está un poco más estable en las cosas de Dios, tiene, digamos, esa condición de hacerle ver al hermano o a la hermana en el error en que está yendo, porque somos humanos, cometemos muchos errores, nadie es perfecto en esta vida, aún que estamos aquí en el pueblo de Dios, siempre hay errores. ¿Ve? Por eso, hermanos, si uno que está más afirmado, está más afianzado en las cosas de Dios, es bueno hacernos ver las cosas, sobre todo como creyentes en Dios. ¿Ve? Y al mismo tiempo darnos fuerza espiritual, darnos ese aliento para, como quien decir, ese yugo, llevarlo juntos. Ustedes han visto cuando hay un arado de bueyes, un solo buey no anda, prácticamente no va para arar un terreno, tienen que ser 2 y los 2 tienen que andar juntos para que así salga el arado perfecto. ¿Ve? Así es como el creyente, digo yo, debe ser según la cosa de Dios, darse fuerza espiritual unos a otros mutuamente. ¿Ve? Por eso, hermanos, es bueno caminar en Dios, es bueno caminar con Dios en todo momento, gracias a aquellos hermanos que están bien fortalecidos, ¿ve? En la cosa de Dios, que siempre Dios les hace ver, les hace conocer las cosas en que uno está yendo. ¿Ve? Por eso, hermanos, miren, hermanos, nosotros cuando hay a veces simpatizantes que están recién, miren, hermanos, cuando están recién, yo les hago una pregunta. A un recién nacido le pueden dar alimento sólido, digamos carne, arroz, verduras. No pueden darle. ¿Qué es lo que le pueden dar? La leche materna, ¿no? Entonces, así mismo, hermanos, cuando hay hermanos que nos visitan, hay hermanos que recién quieren establecerse en la cosa de Dios, nosotros también tenemos que hacerles entender poco a poco los primeros rudimentos de la Sagrada Escritura, la doctrina de Dios. Nosotros no podemos darle una profecía. Si nosotros mismos no entendemos la profecía, ¿cómo lo vamos a hacer entender al recién que está llegando? Por eso, hermanos, nosotros hay que hacerle, dice el apóstol Pablo, darle la leche espiritual. Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 5, versos 13 y 14. Dice así, escuchemos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño.
¿No, hermanos? Estamos entendiendo. Repito. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. O sea, hermanos, así éramos nosotros cuando recién nos acercábamos a la congregación. Lo primero que nos hacían era adoctrinarnos. ¿Qué es lo que nos adoctrinaban? ¿De qué manera? Los comienzos. El evangelio, la creencia. ¿Ve? Entonces, poco a poco ya íbamos ya conociendo ya las cosas de Dios. Porque en ningún momento pues nos van a dar una profecía, ¿no? Que ni siquiera ni entendemos ni al revés ni al derecho, nada. Entonces, para eso, para poder entender la palabra de Dios, entonces son los primeros rudimentos del evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Cómo es el evangelio? ¿De qué manera uno predica el evangelio? ¿De qué manera vamos a acercarnos a Dios? ¿Cómo vamos a creer a Dios? ¿Por medio de qué vamos a creer a Dios? Esos son los rudimentos. ¿Ve? Por eso, hermanos, siempre hay que tener cuidado en todos esos casos. Ahora el 14 nos dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ahí voy, ve, ahí voy. Esas profecías, digamos, ya son para aquellos que han alcanzado ya, o están mucho tiempo ya en la congregación. Ya ellos pueden captar, ya pueden entender. Ya pasaron de líquido a sólido ya. Ya podemos ya digerir esos alimentos más fuertes ya, digamos así. Repito, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí está. Más claro creo que ya no hablan. Todos aquellos que ya han pasado o han permanecido mucho tiempo en la palabra del Señor, discerniendo poquito a poquito, entonces ya es bueno de entender cosas más profundas ya. Ya entendamos cosas más profundas. ¿Para qué? Para que así vayamos ya perfeccionándonos en todo campo. ¿Ve? Entonces, hermanos, tan es así de que las cosas son prácticamente, las cosas son bonitas para quien lo recibe con bien, con amor, con esa necesidad de poder regenerarse sobre todo. ¿Ve? Pero ¿qué pasa, hermano? De que cuando a uno no le nace, digamos así, prácticamente no, es por demás. Al árbol torcido no lo podemos enderezar de la noche a la mañana, así nomás. Ya él creció y se formó así, y ya no podemos hacerlo volver. Prácticamente él se ha encerrado en su idea, en su imaginación, en su pensamiento, ya no hay otra cosa más que la maldad. Solamente su idea, su corazón, su mente es hacer maldad, daño, perjuicio. Y nadie lo puede hacer entender, solamente Dios. Algo tiene que haber para que prácticamente esa persona reconozca el error que está yendo. Si nosotros ya no podemos prácticamente, Dios tiene que hacerle ver. ¿Ve? Yo conozco hermanos que han sido transformados, han sido delincuentes, temidos en su comunidad. Cuando nosotros lamentamos tal persona, decían, no, ni hablar. No, ellos son como quien decir los papis del barrio. Pero ¿qué pasa, hermano? Para Dios no hay nada difícil. Nosotros no podemos, pero Dios sí lo puede. ¿Ve? Llegaron hermanos, ellos eran 2 hermanos que eran temidos, ni las rondas campesinas lo podían soportar, hermano. ¿Ve? Pero ¿qué pasa? Pasó el tiempo, y se congregaron a Dios, y ellos jalaron a toda su familia, sus esposas, sus papás, sus abuelos, sus hijos, se congregaron a Dios. En Huánuco estoy hablando yo.
Este fue en el sitio hay un sitio que se llama Choras, en la altura de Huánuco, casi por Chavinío, casi. Hermano, ahí, cuando estábamos allá, hermanos, les cuento una anécdota. A las 12 de la noche era la hora punta donde los de las rondas campesinas agarraban a los abigeos que estaban en su calabozo y lo llevaban, ¿a dónde? Al río. Al río, ¿para qué? A bañarlos ahí en esa agua helada, hermanos. Y la gente, y ellos, los abigeos, ¿cómo gritaban, hermanos? Preferible que lo hubieran dado sus latigazos antes que le metan al agua fría hielo. ¿Ve? Eso prácticamente se escuchaba a diario. ¿Ve? Pues hermano, así es las cosas como suceden, hermanos. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. ¿Ve? Ojalá que con el transcurso de los días Dios permita de que nuestros corazones sean prácticamente restablecidos en el favor de Dios.